Doctor Oscar Chapa, cirujano general especialista en cirugía hepatopancreato biliar, con amplia experiencia en cirugía mínimamente invasiva, médico especialista en el Hospital de México, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y la Universidad Anáhuac, autor de libros sobre su especialidad, miembro del Colegio Dominicano de Cirujanos y profesor honorario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. El Colegio Dominicano de Cirujanos le da la bienvenida al doctor Oscar Chapa con el tema ¿Quién debe reparar una afección de vía biliar poscolocistectomía? Muy buenas tardes, muchas gracias una vez más al comité organizador y al doctor Leonardo Brito Sánchez por la invitación. Y yo creo que esta plática se brincó dos, ¿no? Porque la primera debe de ser colistectomía segura y la segunda debería de ser afección de vía biliar cero en la colistectomía, tomando en cuenta que la colistectomía es la cirugía más realizada por el cirujano general. Y hoy nos interesaría generar cirujanos expertos en colecistectomía y no cirujanos expertos en reparaciones de vía biliar post-colecistectomía. Entonces, partiendo de esa premisa, creo que la realidad es una, es decir, existen lesiones de vía biliar post-colecistectomía y tenemos que analizar cómo las debemos de enfrentar porque pueden ser mortales para los pacientes, tomando en cuenta que la colecistectomía tiene una mortalidad de 1 en 1000. La mortalidad de la lesión de vía biliar cuando se repara es de 8 en 100. De ahí la relevancia de tratar este tema y de tratar de ponernos de acuerdo de cómo las debemos de manejar. Cuando tenemos estos escenarios posoperatorios en general, en donde vemos una colangiografía percutánea en donde el medio de contraste ya no pasa como debería al intestino, le colocamos un catéter percutáneo y vemos la anatomía de la vía biliar intrahepática íntegra, pero completamente tapado el flujo biliar hacia el duodeno, y hacemos una resonancia magnética que nos demuestra que efectivamente hay una afección de vía biliar en un paciente recién operado de colistectomía. Entonces, como cirujanos, nos sentamos a pensar y decir, bueno, ok, ¿ahora qué hago? ¿No? Entro yo a reparar la vía biliar, le hablo a mi amigo que tiene un poco más de cabeza fría que yo, o le hablo a un experto que al final de la presentación trataremos de definir quién es un experto en cirugía HPV. Algo que nosotros en el Hospital General vemos con muchísima frecuencia es que hoy por hoy en México por lo menos, la mayor parte de las afecciones de vía biliares post-colecistectomía se dan en colecistectomías abiertas. Y muchas veces la causa es que confundimos la mínima invasión con una incisión para cirugía abierta que no nos da la exposición que necesitamos para hacer una cirugía segura. De tal manera que la primera recomendación es, si vamos a hacer la cirugía abierta, hagámosla abierta con una incisión que nos permita una exposición correcta para mejorar la seguridad de la cirugía. Nosotros hemos dado en llamar a esta incisión, es la incisión de quiero un hepatoyeyuno, es decir, el 90% de las afecciones de la vía biliar traen una incisión como esta y finalmente acaban con un catéter percutáneo colocado por un radiólogo intervencionista para paliar ya sea la fístula biliar poscolecistectomía o la ictericia obstructiva por haber ligado un conducto biliar principal. Esa sería mi primera observación. La segunda sería que es muy importante tratar de identificar la afección. Y como vemos, hay dos escenarios en los que la podemos identificar, en el transoperatorio o en el posoperatorio. ¿Cómo la podemos identificar en el transoperatorio? Bueno, cuando nosotros seccionamos estructuras sin lograr la visión crítica de seguridad. El doctor Strasberg desde 1995 describió esta visión crítica de seguridad. Hoy por hoy hay una gran duda de si esa visión crítica de seguridad ha logrado disminuir la afección de vía biliar poscolecistectomía, que hoy se pone en un optimista 0.6%, en donde yo estoy seguro de que en México está totalmente subestimado. Siempre nos subimos a ese 0.6%, pero yo creo que en México es mucho mayor que eso. Sin embargo, es una recomendación en la colistectomía segura tratar de lograr la visión crítica que
describe el doctor Strasberg. El segundo es cuando vemos la presencia de bilis inexplicable en el lecho quirúrgico, y una encuesta entre cirujanos ha confirmado que cuando el cirujano está haciendo una colestectomía laparoscópica y ve bilis en el lecho quirúrgico, lo primero que dice, ya abrimos la vesícula. Pero no hay que confiarnos en eso. La bilis puede venir de la vesícula, sí, efectivamente, pero más frecuentemente viene de un conducto biliar seccionado. Cuando nosotros decidimos hacer una colangiografía transoperatoria, hoy tan llevada y traída, de si debería de ser de rutina o solamente en algunos casos, y cuando tenemos el verde de indocianina, que de ninguna manera sustituye una colangiografía transoperatoria, la hacemos y la vemos incompleta. Cuando identificamos una segunda estructura después de que el conducto cístico ha sido clipado y cortado, es decir, cortamos y clipamos lo que pensamos que es el cístico, seguimos la disección de la vesícula y más arriba nos encontramos otro conducto a seccionar. Eso sí, indudablemente es una afección de vía biliar. O bien cuando lo cortamos y vemos dos bocas en donde colocamos la placa, la grapa, es también un dato inequívoco de que estamos lesionando la vía biliar. Y es muy importante verificar que en esa crisis, en donde puede haber falta o pérdida de calma, no aumentemos el daño y no propiciemos una afección vascular arterial del hígado, porque eso viene a complicar muchísimo el escenario de esos pacientes. Y está demostrado que más del 30% con afección de vía biliar va a tener una lesión de la arteria hepática derecha. Y esta es la visión crítica de seguridad. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que operé una vesícula así, porque yo no sé, en México siempre llegan mucho más inflamadas, mucho más tardías, y en el paciente masculino son aún más agresivas. Entonces, no necesariamente en todas las colecistectomías vamos a lograr esta visión crítica, y entonces existen alternativas de lo que hoy se llama la colecistectomía subtotal con las diferentes técnicas. Y como dice el doctor Miguel Ángel Mercado en México, dice, no necesitamos salir como los toreros con la vesícula en la mano. A veces una colecistectomía parcial evita una afección mayor de la vía biliar. Y estos son los diferentes puntos en los que se ha descrito que nosotros podemos lesionar la vía biliar durante una colecistectomía, ya sea antes del cístico, al clipar el cístico, después del cístico. Y lo que es una realidad es que la colecistectomía laparoscópica ha venido a generar lesiones mucho más altas que cuando operábamos las colecistectomías por técnica abierta. Y entre más altas, como veremos más adelante, es un factor pronóstico desfavorable para la reparación de estas afecciones. Les muestro aquí lo que debería de ser una colangiografía transoperatoria normal y que debe de cumplir 6 criterios por lo menos, que hoy ha venido en desuso. Probablemente hay escuelas que dicen, yo por enseñarle a mis residentes a hacer una colangiografía las hago de rutina, o yo nunca las hago, pero bueno, ahí ya es dependiendo de la opinión de cada quien. No ha demostrado estadísticamente disminuir el riesgo de afección de vía biliar, pero bueno, habrá otras indicaciones para hacer colangiografías transoperatorias. Y en estas colangiografías, que pueden ser transcística, transcoledociana o transvesicular, deberíamos de ser capaces de observar las válvulas del conducto cístico, que es característico cuando se hace transcística, evidentemente. Debemos de ser capaces de observar 3 conductos biliares intrahepáticos, que quiere decir un conducto izquierdo y 2 conductos derechos, uno anterior y uno posterior. Debemos también de ver el conducto biliar principal completo, el paso adecuado del medio de contraste al duodeno, sin defectos de llenado que puedan denotar lesiones ya sea tumorales o litiasis no sospechada, y sobre todo sin fugas. Si nosotros vemos alguna fuga en nuestra colangio transoperatoria, algo tenemos que hacer para resolverla. No nos podemos ir de ese abdomen sin resolver la fuga. Y esta es una colangiografía transoperatoria que se hace ante la sospecha de una afección de vía biliar, que como ven se ve toda la vía biliar intrahepática completa, los 3 conductos que mencioné, pero ya no se ve el vaciamiento distal que deberíamos de tener hacia el colédoco en sus 4 porciones y su vaciamiento en la segunda porción del duodeno. De tal manera que la pregunta es, cuando ocurre una complicación quirúrgica, ¿qué debemos de hacer? Bueno, pues es crítico reconocer la lesión, o sea, sí es muy importante salirnos habiéndola reconocido. Hay que reaccionar racionalmente, o sea, conservar la calma. Existe el riesgo de empeorar una situación ya de por sí clínica si necesitaremos seguir poniendo clips o disecando o
seguir adelante con la colecistectomía. Cuando intentamos a veces arreglar este problema sin tener las competencias para manejarlo, como puede ser convertir la cirugía a cirugía abierta o intentar hacer una reparación de la vía biliar con puntos directos en la vía biliar, o bien una derivación. Nosotros seguimos viendo muchas derivaciones hepatoduodenales después de una afección de vía biliar post-colecistectomía, y hoy está en duda si debería de ser la reparación ideal. El pronóstico de los pacientes con afección de vía biliar, como mencionaba yo, mejora mucho cuando son manejados en centros de alto volumen por cirujanos con experiencia. Y no quiero decir cirujanos HPV, pero sí con cirujanos con experiencia en derivaciones de la vía biliar. Y no es lo mismo una derivación de la vía biliar en una pancreatoduodenectomía o en una coledocolitiasis múltiple recidivante que en una afección de vía biliar, donde vamos a estar en un terreno agudo y muy inflamatorio. De tal manera que hay que evaluar el grado de la lesión a través de múltiples herramientas. No es necesario convertir la cirugía. Si no vamos a reparar la vía biliar y lo estamos haciendo por la laparoscopía, no hay que convertir la cirugía abierta. La colangiografía va a ayudar a definir la anatomía y si existe fuga o oclusión de los conductos, como ya mencioné, y considerar un ultrasonido transoperatorio para identificar las vías biliares con alteraciones anatómicas. Hay que solicitar ayuda a otro cirujano, siempre, sí o sí. Yo creo que un ayudante de un cirujano debe ser otro cirujano igual o más capaz que el que está operando. Si no se cuenta con la experiencia para reparar la afección, no convertir la cirugía, colocar un drenaje y sobre todo no ligar ningún conducto. Yo he detectado en muchos foros que dicen, bueno, vamos a ligar el conducto para que se dilate, y si se dilata va a ser más fácil reparar la vía biliar. Eso está totalmente contraindicado, no hay que pinzar ningún conducto, hay que colocar un drenaje simplemente y dar por terminada la cirugía. Hay que referir al paciente a un centro de alto volumen de HPV con el drenaje puesto, y no es el momento para realizar una reconstrucción ocasional. Es decir, ahora voy a hacer la derivación biliodigestiva del 2024. Si no estamos habituados a eso, la verdad es que esa decisión puede ser una decisión equivocada. ¿A qué me refiero con un centro de alto volumen? Pues a un centro que repara una vía biliar por lo menos una vez a la semana, es decir, 50 vías biliares al año. Para evitar sentirse así, ¿no? Yo no voy a tratar de igualar al doctor Owen en sus expresiones de un cirujano con las complicaciones, pero yo cuando vi esta escultura dije exactamente así se siente un cirujano cuando se le complica un paciente. Es un vacío terrible, y yo siempre he dicho que el estado de ánimo de un cirujano es paciente dependiente. Si nuestros pacientes van bien, nosotros estamos bien. Si nuestros pacientes van mal, necesariamente nosotros tenemos un ánimo así como el de esta escultura. Yo me formé en la escuela francesa y por lo tanto la clasificación que utilizo para describir estas lesiones es la del doctor Bismuth del Hospital Bouillon de París, pero también fue el doctor Strasberg el que complementó esta clasificación de afección de vías biliares con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, y toda la línea de arriba va a tener diferentes formas de repararse, y toda la línea de abajo, es decir, toda la clasificación a los estados E, van a necesitar forzosamente un tratamiento quirúrgico. La forma de clasificar estas lesiones que nosotros recomendamos es esta, la de ATOM, que salió y se propuso en el 2013 y que va a tomar en consideración los aspectos más importantes para definir un pronóstico de reparación de la lesión, que es el nivel anatómico, es decir, si está en el colédoco, si está en la bifurcación o si la bifurcación ya no existe, si es una oclusión completa o el paciente está cursando con una fístula biliar posoperatoria, si tenemos o no lesión vascular arterial asociada, el tiempo de detección, si se detectó en el transoperatorio o se detectó en el posoperatorio, que cuando ya se considera tardía después de 72 horas, y cuál fue el mecanismo de la lesión, si lo lesioné con un equipo de energía o lo lesioné con un corte frío o simplemente está engrapado, porque eso nos va a hablar muchísimo de la viabilidad del tejido que vamos a utilizar para su reparación posterior. La identificación de la afección posterior a 72 horas, sin ninguna duda, se considera una identificación tardía. En general, contraindica la reparación inmediata porque primero hay que corregir muchas otras cosas antes de proponer una cirugía electiva a este paciente. Los síntomas que puede tener el paciente, dependiendo de si es ligadura o si es corte sin ligadura, el paciente va a evolucionar con fiebre, con dolor abdominal,
con ictericia, o bien si le dejamos un drenaje, va a tener una fístula biliar controlada por el drenaje. A mí lo que me preocupa hoy es que está de moda no dejar drenajes en colecistectomía. Yo estoy seguro de que la mayoría de ustedes no dejan un drenaje en la colecistectomía, pues porque no. Sin embargo, cuando tenemos la sospecha de una afección de vía biliar, es correcto dejar un drenaje y lo de menos es quitarlo en 24 horas si esa sospecha no se confirma. Pero si sí existe una vía biliar, ese drenaje le va a salvar la vida al paciente y los va a dejar un poco más tranquilos. En el laboratorio, evidentemente, si tenemos una oclusión de la vía biliar por un clip o una grapa, va a haber una ictericia obstructiva con elevación de fosfatasa alcalina IgGT. El paciente va a tener leucocitosis, ya sea por una peritonitis biliar o porque esté iniciando con colangitis, y va a haber alteraciones de la coagulación. Ojo, cuando nosotros interrumpimos el flujo de bilis al intestino, los primeros que van a fallar son los factores K dependientes de la coagulación, porque es una vitamina liposoluble y necesita bilis en el intestino para ser absorbida, de tal manera que en estos pacientes es mandatorio la aplicación de vitamina K parenteral para corregir los factores de coagulación. El ultrasonido nos va a demostrar ya sea un biloma o un biliperitoneo y la dilatación sí o no de los conductos biliares intrahepáticos. Muchos de los cirujanos, cuando sospechan una lesión de vía biliar, lo primero que hacen es una CEPRE. La CEPRE en este tipo de lesiones no sirve absolutamente de nada porque nos va a dibujar los primeros 2 o 3 segmentos del colédoco y el resto de la vía biliar proximal no la vamos a poder ver a través de la CEPRE, de tal manera que la colangiografía percutánea es una herramienta muy útil para dibujar y definir la vía biliar principal, la vía biliar proximal intrahepática. También nos va a ayudar a demostrar fugas o fístulas, pero al mismo tiempo el catéter percutáneo nos va a ayudar a controlar esa fístula y por lo tanto minimizar el riesgo de peritonitis y por lo tanto quitar la infección. ¿Cuál es el papel de un catéter percutáneo? Nosotros en el Hospital General tenemos una desviación hacia los drenajes percutáneos porque tenemos muy buenos radiólogos intervencionistas y realmente nos resuelven el 99% de los problemas, a diferencia un poco de la endoscopía, que como ya vimos en las pláticas de la mañana puede perforar, puede generar una pancreatitis biliar o incluso en las lesiones Strasberg-E, la endoscopía no nos sirve absolutamente para nada. De tal manera que las ventajas que nosotros definimos de la colangiografía percutánea es, vamos en primer lugar a tratar a los pacientes con colangitis y abscesos pericolangíticos. Vamos a poder diagnosticar y clasificar la lesión. Vamos a proteger al hígado contra la cirrosis biliar secundaria. Vamos a tener el control de la fístula biliar, aunque ya tengamos un drenaje abdominal. Nos va a servir de una guía transoperatoria cuando decidamos reparar la vía biliar. El tener un catéter en la vía biliar nos sirve mucho al tacto para poder llegar al conducto biliar principal y minimizar el riesgo de lesiones portales. Prueba de permeabilidad una vez que nosotros ya hacemos la derivación y un control posoperatorio para saber si nuestra derivación está funcionando correctamente. Este es un drenaje percutáneo. Aquí vemos cómo... Aquella es, a través de un drenaje percutáneo vamos a controlar la fístula biliar que tenemos. Aquí vamos a poder franquear la obstrucción y meter el catéter en lo que nosotros llamamos un catéter mixto, es decir, que va del hígado hacia el intestino sin ningún obstáculo. También, además de las colangiografías percutáneas, es muy importante hacer una colangioresonancia porque a veces la colangiografía percutánea va a caer en un hepático derecho anterior, nos va a dibujar el izquierdo, pero nos va a dejar sin dibujar el derecho posterior, y con la colangioresonancia magnética vamos a poder tener un mapa completo de la vía biliar, sobre todo intrahepática, para así planear correctamente una reparación. Como vemos aquí en esta colangioresonancia, estamos ilustrando una lesión Strasberg 4, es decir, los dos conductos están completamente separados y por lo tanto el plan de reparación va a ser completamente diferente. Recordando un poquito, cuando tenemos un Strasberg A, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos una fuga biliar de un conducto intrahepático que pues a veces se pueden llamar los conductos de Luschka, los famosos conductos de Luschka que están conectados directamente de la vía biliar a la vesícula, que cuando quitamos la vesícula de repente se ve un conductito ahí. Pues esto pudiera ser un conducto de Luschka que va a fugar bilis, o bien a nivel del cístico, ya sea que se tape que se suelte una grapa o que la grapa no ocluyó completamente la luz. Entonces vamos a tener fuga biliar ya sea del lecho vesicular o sea del cístico. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, pues depende. Cuando dejamos un drenaje in situ,
pues no va a pasar nada porque el drenaje va a sacar la vía biliar, mi paciente no va a tener ictericia, no va a tener peritonitis biliar y por lo tanto le puedo dar el tiempo para que se resuelva espontáneamente o el tiempo para que el endoscopista pueda subir y tapar eso. Si no le dejé drenaje, pues voy a tener un biloma o un biliperitoneo y voy a requerir de un radiólogo intervencionista para que le ponga un catéter y drene el biloma que estoy teniendo, generalmente por debajo del hígado. Y ya para tratar definitivamente esto, yo lo puedo tratar a través de una endoscopía poniendo un stent plástico que ocluya la luz del cístico o por arriba un catéter percutáneo que ocluya también ese conducto que está fugando bilis a través del lecho pancreático, que puede ser drenaje percutáneo transhepático biliar o CEPRE. ¿Cuándo tengo yo riesgo de tener una lesión Strasberg A? Cuando hay un conducto demasiado ancho y por lo tanto los clips no son suficientes para ocluir el cístico por completo, o con un conducto demasiado inflamado o necrótico que si bien recibió mi clip correctamente, pues es cuestión de tiempo para que se zafe, o bien cuando tengo un lito distal en el conducto hepático principal que me va a elevar la presión del conducto biliar y va a hacer que mi clip se bote. ¿Cómo la puedo evitar? Bueno, pues si creo que el cístico está muy amplio, pues mejor hay que dar una sutura intracorpórea y no confiarse en un clip, una ligadura prefabricada, o bien utilizar un engrapador, aunque es un gasto un poquito oneroso, y siempre colocar, ante la duda, un drenaje transoperatorio. Bien, el Strasberg B, que es esa lesión igual, en donde tengo un conducto intrahepático biliar engrapado, aquí se ve. Entonces, lo que voy a tener ahí no es una fuga biliar y tengo tres opciones. O hago un drenaje percutáneo, como lo marca la línea amarilla, una derivación biliodigestiva, o una segmentectomía 6 y 7 si este paciente me está haciendo colangitis segmentaria, fibrosis hepática y atrofia hepática, entonces ya no me voy a preocupar en reparar ese conducto hepático posterior, mejor hago una resección de los segmentos posteriores del hígado 6 y 7 y el hígado al final se va a regenerar. Strasberg C, que es una lesión de vía biliar solamente del conducto intrahepático o los que muchos cirujanos van a describir como Luschka. Para mí los conductos de Luschka no existen, generalmente son conductos hepáticos derechos posteriores y lo mismo, cuando tengo un drenaje in situ el manejo puede ser conservador, cuando no lo tengo que ir al drenaje percutáneo y al final de la historia lo voy a corregir con un catéter percutáneo que va a aislar el conducto biliar derecho posterior y ya al final veré qué hago, si lo puedo derivar o bien hay que hacer una hepatectomía de los segmentos 6 y 7. El Strasberg D, que es la lesión lateral, igual, si dejé drenaje, manejo conservador, si no dejé drenaje percutáneo del biloma o del biliperitoneo y finalmente por endoscopía o por percutáneo voy a colocar drenajes y catéteres que van a ocluir esa lesión lateral del conducto biliar principal y probablemente con eso sea suficiente el manejo. Las Strasberg E siempre se van a ir a un tratamiento quirúrgico, ahí sí todos los protocolos que se han ideado como alternativas de la reparación quirúrgica no han sido exitosos. De tal manera que existen principios generales para la reparación quirúrgica de estos pacientes y uno de ellos es erradicar cualquier colección, infección o inflamación intraabdominal, anastomosis en tejido sano y sin lesión, por eso es que hay que esperar un tiempo para ver qué tan afectada está la circulación o la irrigación del conducto biliar y después ir a hacer una derivación en un tejido sano. Aunque tengamos un segmento de colédoco, no se recomienda hacer la derivación ahí, hay que resecarlo, hay que llegar al hepático izquierdo y ahí hacer la derivación. Un solo plano de suturas absorbibles, 4 o 5 ceros, dependiendo del calibre de la vía biliar. En Y de Roux con asa de 40 a 50 centímetros. Nosotros no apoyamos la derivación al duodeno porque tiene muchísimas complicaciones. Habrá grupos que puedan pensar que tiene sus ventajas, nosotros en general no lo hacemos, con o sin catéter biliar percutáneo preoperatorio. Estos son algunos ejemplos de las hepatoyeyunos que hacemos. Generalmente hay que llegar a conductos sanos hasta la bifurcación de la vía biliar para poder garantizar el calibre y la irrigación de ambos. Cuando tenemos una separación de los conductos, hay que hacer una colangiografía transoperatoria y tenemos dos opciones. O hacemos dos anastomosis independientes del derecho y del izquierdo, o hacemos una neoconfluencia, como vemos en la imagen de la derecha, para hacer una sola derivación al intestino o al asa de yeyuno.
Estos pacientes a veces hay que ferulizarlos con catéteres percutáneos, dependiendo si la anastomosis queda por debajo de los 3 milímetros de diámetro, porque si no tenemos un gran riesgo de estenosis. Esta es una neoconfluencia que se pudo hacer y que nos permite hacer una sola derivación intestinal. También existe la posibilidad de hacerlo por vía laparoscópica o robótica, y estos son los factores de riesgo para que una derivación de afección post-colecistectomía puedan fracasar. La lesión reparada por un cirujano inicial tiene un éxito de máximo el 30%, y cuando esta lesión inicial se pone en manos de un cirujano con experiencia tiene un factor de éxito del 90%. La morbilidad de estos pacientes es hasta el 30% y la mortalidad puede ser tan alta como del 8%. Estas son las evoluciones y los seguimientos de largo plazo de los pacientes reparados quirúrgicamente. Por eso yo cuando voy a un congreso y veo resultados de derivaciones biliares de menos de un año, la verdad es que ni siquiera hay que prestarles atención, porque estos pacientes pueden tener complicaciones hasta 10 años después de hecha la derivación. Este es el doctor Miguel Ángel Mercado, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, es uno de los que más experiencia tiene en México en reparación de vías biliares, y esta es nuestra experiencia en el tratamiento quirúrgico de las lesiones diatrógenas de la vía biliar, que tiene un éxito en el Hospital General de México del 87%, y utilizamos normalmente los criterios propuestos por McDonald para poder darle seguimiento a estos pacientes y ver más o menos qué futuro pueden tener. De tal manera que la llave del éxito es un diagnóstico y tratamiento temprano, control de la citis biliar, la inflamación y la infección, apoyo nutricional a los pacientes, cirujano con experiencia para lograr la máxima tasa de éxito posible. Y finalmente, como les había prometido, alguna vez me pidieron la definición de un experto y la verdad es que me tardé mucho en poderla decir y al final me quedó una definición súper larga que les quiero compartir, sobre todo para los residentes y los cirujanos jóvenes que en un momento dado estén planeando su carrera para que tengan una referencia de hacia dónde nos deberíamos de poder conducir. Primero que nada, tenemos que tener una instrucción formal. Lo segundo, que tengan curvas de aprendizaje superadas para cualquiera de los procedimientos quirúrgicos que realicen. Que tenga una exposición continua a la patología, en este caso me refiero a HPV, es decir, que esté en un centro donde se revise y se traten ese tipo de patologías. Que esté integrado a un equipo multidisciplinario. Hoy el cirujano de llanero solitario ya no existe. Hoy necesitamos endoscopistas, radiólogos, intensivistas, nutriólogos para que nos ayuden a tener buenos resultados, que tenga la capacidad para resolver las complicaciones. Los pacientes no se mueren en el transoperatorio de las cirugías, se mueren cuando manejamos mal las complicaciones de la cirugía. Que tengamos un registro de la casuística y de nuestra morbimortalidad. A veces los cirujanos tenemos una memoria muy corta para nuestras complicaciones y muy larga para nuestro número de procedimientos. Oye, ¿cuántos pacientes se te complican? A mí nunca se me complican. Oye, ¿como cuántos pacientes operaste? Como 200, y en realidad se te complican muchos y no operaste ni 100. Entonces, hay que tener un registro que nos apoye lo que digamos. Tenemos que ser capaces de generar conocimientos en el área que estamos siendo expertos. Tenemos que tener un proceso de actualización continua, presencia en foros nacionales e internacionales de la materia que nos interesa y formación de recursos humanos en el área de la cirugía, en este caso HPV, es decir, las altas especialidades, con capacidad para gestionar recursos, para generar infraestructura para la atención de estos pacientes. Como conclusiones, yo creo que lo más importante, como lo dije al principio, es esa cultura de seguridad en la colecistectomía. Segundo, afecta la calidad y la cantidad de vida del paciente sin lugar a dudas, a pesar de que lo vamos a reparar. Tenemos complicaciones muy graves, aún reparadas, como puede ser colangitis, cirrosis biliar secundaria. Esos pacientes a veces terminan en trasplante hepático. Alta morbilidad y mortalidad hasta del 8%, como ya lo mencioné, y requieren de un procedimiento de alto riesgo para su manejo. Drenaje, derivaciones hepatoyeyunales, resecciones hepáticas e incluso trasplantes. Tiene que ser manejado por un equipo multidisciplinario y la reconstrucción por un cirujano con experiencia es el escenario ideal para garantizar un pronóstico lo mejor posible para nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.